Y, por ejemplo, el impacto es grave cuando podría ser 12, 15 días, ellos te dicen 7 días, porque la tabla obedece y es un requisito fundamental, técnico legal que ellos sustentan. Pero yo ahí entraba en discrepancia, trasladar al ministerio para hacer un trabajo quizás con el Congreso y mejorar también, no evalúan el impacto. Y en del impacto, presidenta, vemos el daño moral y esta es causal de bloquear todo un proyecto de vida como mujer familia. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Y ¿cómo podemos garantizar ese trabajo conjunto que nos toca ahora ante este grave impacto que vive la sociedad, porque las mujeres están siendo maltratadas? Y entonces nosotros como congresistas, como ya lo dijo la congresista Choquehuanca, la congresista Nanculí, la congresista Takayama, Juan Carlos González, y todos en la misma línea, este Congreso quiere cooperar, trabajar de forma articulada con todas las instituciones, y hay que sentar las bases para que la sociedad pueda percibir la justicia y que ni una menos ni una más lo permita, porque sí, vamos a encauzar el camino de la justicia y lo vamos a sentir. Entonces, ahí el problema grave, presidenta, es esta área de la medicina legal que a veces con sus certificaciones hacen que los policías a través de ese informe pasen y las medidas de protección no son ejemplares. Entonces ahí creo que nos toca una tarea que cumplir. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida a la congresista León y al congresista Lapa, que están aquí ya hace un tiempo. Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al fiscal y a las señoras fiscales que nos acompañan en esta sesión. Colegas congresistas, me hubiera gustado escuchar al fiscal de la Nación hacer de alguna manera un mea culpa también como institución de que hay falencias. De que hay falencias, y no haber tenido quizás un discurso en ese sentido, sino que el señor fiscal dice que la Fiscalía actúa totalmente de acuerdo a ley y que la responsabilidad no existe en ninguno de los fiscales. Entonces, el problema son las leyes, según lo que podemos nosotros interpretar de la exposición del señor fiscal. Por ello, quizás no cambia la justicia, porque los titulares no asumen la responsabilidad que pueda recaer dentro de cada uno de los fiscales. Muchas veces los fiscales posiblemente no están a la altura, ¿no?, de estar al frente de cada una de esas fiscalías. Y ya nos cansa escuchar siempre la justificación presupuesto. Cuando se hablaba y se decía para mejorar y evitar las coimas, deberían de incrementarse los sueldos a los jueces y fiscales. ¿Solución? ¿Se solucionó las coimas? No, señor fiscal. Sigue actos de corrupción en todas las instituciones públicas, lamentablemente. Entonces no parte solamente por falta de presupuesto, que no se pueden tomar acciones para combatir y derrotar este flagelo constante y permanente sobre la violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer, los casos de feminicidio, si nosotros vemos en su gran mayoría, para no dar posiblemente porcentajes inexactos, todas las mujeres que luego han terminado por los delitos de feminicidio, ¿no?, primero fueron a denunciar, fueron a las comisarías, fueron al Ministerio Público, pero ¿qué encontraron? Absolutamente nada. Y por ello muchos de los familiares o las víctimas han perdido la confianza de acudir a la justicia. Asimismo, por su intermedio, señora presidenta, por ejemplo, hemos escuchado decir se requiere la necesidad de la especialización. Los abogados
que hemos sido formados, no necesitamos todavía que nos puedan formar en el tema de violencia solamente, y tendríamos nosotros que crear para cada fiscalía, convocar especialistas. Creo cuando hay voluntad, muy bien los señores fiscales, porque son formados en el derecho, podrían también ellos suplir esta necesidad que tiene el sector. Sabemos que posiblemente el presupuesto que le asigna el Ejecutivo no es suficiente para tener las salas, las fiscalías especializadas, pero no puede ser motivo para la inacción el no tener en todo el país las fiscalías especializadas en lo que es violencia familiar. También he escuchado que el señor fiscal ha dicho que se cuentan con fiscalías de feminicidio. Así es lo que nos podría explicar en qué corte o en qué fiscalía, en qué distrito judicial se viene aplicando, porque nos gustaría saber cuál es la acción que se viene emprendiendo. Asimismo, también es necesario abordar un tema, lo que ya había mencionado mi colega María Melgarejo. También el tema de la tabla, pues, de que puedan determinar las lesiones leves, muchas veces son tipificados como faltas. Entonces creo deberíamos nosotros tomar en cuenta esa tabla por la que se considera quizás disminuir, ¿no?, los días de lesiones que pueda tener una persona, para que no sea como faltas o lesiones leves, sino se podría considerar quizás más agravantes. Y asimismo se debería tomar en cuenta la localización, en este caso de la lesión, para poder identificar. Muchas veces hemos visto personas muy lastimadas, y debemos decir, nos hace recordar a una persona que fue agredida por su pareja, si mal no recuerdo, fue en Ayacucho, y lamentablemente lo liberaron porque supuestamente el que le haberle jalado de los cabellos, el haberle arrastrado, no había considerado las faltas, no se había considerado como delitos agravantes porque no se había visto una lesión, ¿no? Entonces creo también hay una tarea que tendríamos que corregir. Ahora bien, señor fiscal, por su intermedio, señora presidenta, ¿por qué cuando usted elaboró su ley de presupuesto para el año fiscal 2018 no se tomó en cuenta lo que hoy nos está diciendo, por ejemplo, asignar un presupuesto para la creación de fiscalías especializadas? No lo hizo porque usted lo que hizo es presentar en una demanda adicional, y sabemos que una demanda adicional pueda que te acepten, pueda que no te aceptan, y no es el Congreso quien te acepta. Esto depende del Ejecutivo, y ustedes tienen la oportunidad en el momento de elaborar su presupuesto considerar los puntos más importantes dentro de su asignación. Entonces lo que nos debe de quedar claro que no existe esa tal voluntad de ponerle freno a la violencia hacia las mujeres, ni tampoco luchar contra aquellos abusadores, ¿no?, agresores con niños, porque hemos visto violación hacia niños, incluso menores de edad, y que hasta la fecha están libres todos ellos. Entonces le pediríamos desde esta comisión que en esta oportunidad, cuando elabore su ley de presupuesto, considere, asígnele un presupuesto, señor fiscal, así como usted ha asignado, por ejemplo, cuando hay decisión y hay voluntad, se puede hacer. Y usted lo ha hecho, por ejemplo, aquí. Vamos a ver, pero no acertadamente lo que necesita el país. Usted ha modificado su PIA, por ejemplo, para consultorías. ¿Nos podría explicar por qué lo que tenía en el presupuesto institucional de apertura ha hecho un presupuesto institucional modificado que tenía de 577.850 a 3.582.852 soles a personas naturales? Nos gustaría, señor fiscal, por su intermedio, señora presidenta, que nos pueda explicar en qué consiste estas consultorías y la demanda que ha tenido su sector para destinar
más de 3 millones, modificar su presupuesto para asignarle a la contratación de consultorías. Lo propio también lo ha hecho para personas jurídicas y también para publicidad, más de 1.585.292 soles. Si sumamos son 5 millones. Con 5 millones, muy bien, podríamos crear las fiscalías especializadas sobre violencia familiar. Ahí también sería interesante que compra las cámaras Gesell para poder realmente decir que el Ministerio Público tiene la voluntad y tiene la decisión política de combatir todos estos hechos que cada día el país está cansado. Entonces, la verdad que no es problema de presupuesto. Estamos demostrando que tiene 5 millones, la Fiscalía pudo haber destinado para estos importantes puntos de crear más fiscalías especializadas, pero no. Decidió asignarlos a consultorías. Y también es bueno informar, este Congreso siempre apuesta y apoya a todos los sectores para que puedan tener la oportunidad y tener todos los accesos cuando ustedes nos solicitan. Usted, señor fiscal, también solicitó el incremento de bono fiscal para el personal administrativo, porque somos conscientes que ganan poco. Y este Congreso de la República, bajo la presidencia de la Comisión de Presupuesto y todos los integrantes de esa comisión, lo hemos asignado, señor fiscal, para que así todo el personal fiscal administrativo puedan tener un bono de 1.500 soles. De la misma manera, siendo conscientes que en su gran mayoría son fiscales provisionales y había una gran discriminación entre los fiscales titulares, que muchas veces no son los que van a hacer, digamos, las inspecciones, no son los que salen ellos a realizar diversos operativos, pero tenían considerado los gastos operativos. ¿Y quién iba a hacer todas las diligencias? Eran los fiscales provisionales. Pero el fiscal titular no le daba al fiscal provisional que le correspondía esos gastos operativos. Y como no había esa voluntad de quizás de transparentar, este Congreso, en coordinación con el Ejecutivo, fue generoso y le hemos autorizado el 60% de gastos operativos para los fiscales provisionales. Y eso también es un avance. Ese es un avance, lo cual queremos que nuestros fiscales provisionales también tengan un buen sueldo, así como los fiscales titulares, porque hacen el mismo trabajo. La diferencia es que son titulares, ¿no?, nombrados, y los otros son provisionales porque son decisiones de confianza que tiene el fiscal de la Nación de decidir quiénes son esos fiscales provisionales. Entonces, estamos demostrando con documentos que cuando han solicitado al Congreso de la República demandas adicionales que consideramos pertinentes, hemos sabido pelear y exigir al Ejecutivo para que le puedan asignar esos presupuestos. De la misma manera, si me permite, señora presidenta, porque creo es necesario la presencia del fiscal de la Nación para que podamos abordar ya en el tema central que ellos posiblemente habrían encontrado algunas deficiencias en la normatividad. Entonces, me gustaría que el fiscal nos pueda decir cuál es la propuesta que tiene el Ministerio Público para fortalecer el marco jurídico tanto a nivel de prevención, protección frente a los casos de agresión y violencia contra mujeres, niños y adolescentes. Nos hubiera gustado que nos lo hubiera dicho al inicio, quizás identificar, estos son los artículos que es inaplicable, esta es la norma que queremos cambiar, estas son las deficiencias que tenemos y por eso quizás hay falencias en la administración de justicia en lo que concierne a los fiscales que están a cargo de todos estos casos. Siempre van a decir que se han asignado las fiscalías de familia, son las que ven. Pero muchas veces vemos la carga procesal en demasía y lo cual no les permite quizás tomar importancia y decir lo que dice la norma.
plantear las medidas cautelares, de separar a la víctima de su agresor. Y eso no se cumple. Formulan las denuncias y pasa 1 mes, 2, 3 meses. Y por suerte, si esa mujer que fue a denunciar está con vida, puede tener todavía quizás la opción de que puedan castigar a su agresor. Pero si ya está muerta, desde el cielo estará pidiendo que hagan justicia. Y eso es mucho de los casos de violencia hacia la mujer y hacia los niños. Entonces, señora presidenta, nos pedimos que el fiscal de la Nación pueda presentar de manera oportuna quizás esas observaciones al marco legal que se tiene para que pueda ser más efectivo las sanciones, y justicia que tarda no es justicia, ¿no? Entonces, ahora con este nuevo Código Procesal Penal, bajo la tutela de todas las denuncias, quienes tienen que prácticamente verlas son el Ministerio Público. Depende mucho la denuncia y la acusación fiscal para que el Poder Judicial pueda lograr la sentencia. Si no está bien fundamentada, seguramente el agresor va a encontrar un buen abogado. Va a ser una mejor defensa de lo que el fiscal no pudo sustentar bien su denuncia, y por eso cae, y por eso simplemente muchas veces el no tener el sustento legal, el juez simplemente libera, no sanciona, y por eso la impunidad está reinando todos los días. Entonces queda demostrado una vez más, señora presidenta, que son decisiones y voluntades, más no presupuesto. Esos 5 millones, muy bien, señor fiscal, puede, lo que no ha gastado todavía hasta la fecha, todo ello, puede en esta decisión destinar a la creación de fiscalías especializadas y con ello combatir la violencia hacia la mujer. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista León. Gracias, presidenta. Qué importante y qué valioso tener aquí la presencia de la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Yo creo que se ha desenmascarado el verdadero problema. Aquí, si bien es cierto, vino el fiscal con el discurso de que no se tenía presupuesto, los recursos suficientes, vemos que no es cierto. Esto depende verdaderamente de la voluntad política y la voluntad de resolver este problema. ¿Se quiere resolver este problema dentro de su institución, sí o no? Yo veo que desde que ingresó he ido en más de 2 oportunidades a su institución, he llevado una serie de requerimientos, de sugerencias, recomendaciones, he enviado oficios y lamentablemente a la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Se ha dicho aquí también que se está haciendo el tema de las fiscalías especializadas. Sin embargo, estamos consultando de manera interna si existe. No existe ni siquiera la orden, ni la disposición política, ni la decisión verdadera, legítima de que esto se haga. Y no es un tema de presupuesto, porque ya vemos que presupuesto existe. En todo caso, lo puede reestructurar. Deje de hacer consultorías. Si nos ponemos a fiscalizar ahí un poco, y cómo me gustaría que los medios de comunicación ahí sean más incisivos y que puedan ver así como se ha estado viendo en el Ministerio de Educación, y nosotros también hagámoslo. Vamos a hacer, de hecho voy a enviar un oficio que se pida el detalle de estas consultorías. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Con qué razón? 3 millones de soles en consultorías es un absurdo, es una cachetada a todos nosotros, a todos los peruanos, a todas las mujeres peruanas, que nos digan que no hay recursos cuando hay 5 millones entre publicidad y entre consultorías. Qué absurdo, qué faltamiento de respeto a la mujer peruana cuando vemos la ineficiencia, porque toda la ineficiencia en todos estos años que hemos visto de la cantidad de mujeres que fallecen, que son asesinadas, es por la inoperancia de la Fiscalía de la Nación. La policía, enhorabuena, en los últimos años ha podido responder de manera rápida y legítima. Los centros de emergencia mujer, que con las deficiencias que tienen, porque el Ministerio de la Mujer es el ministerio que menos recursos tiene, está aumentando y está poniendo cada vez más centros de emergencia mujer a nivel nacional. El Poder Judicial, con sus limitaciones, también ya hizo importantes avances en Villa El Salvador, en La Libertad, hemos visto, pero el Ministerio Público
siempre es el patito feo y siempre termina como los últimos sin hacer en realidad a la fecha nada. Desde que ingresó a la fecha nada, cero, inoperancia absoluta. ¿Por qué? No lo sé, ¿acaso tenemos que esperar que haya una fiscal mujer para que verdaderamente se comprometa? Yo no sé si usted, fiscal, a través de la presidencia tiene hijas, pero póngase la mano en el corazón y piense en las millones de mujeres. Si tiene madre, piense en ellas. Si tiene hijas, piense en ellas. Piense en todas las mujeres peruanas que están siendo maltratadas, asesinadas por responsabilidad de la fiscalía. Básicamente es por la Fiscalía de la Nación y la falta de acción de esta. Las capacitaciones no han existido, no se han dado a la fecha, y esto es una obligatoriedad. La ley de violencia contra la mujer así lo establece, que se tiene que dar una obligatoriedad de capacitaciones para los fiscales en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, si la autoridad, la cabeza, el líder no dispone que esto se haga, obviamente no se va a hacer nunca. Hoy sabemos que la institución en el tema no destina tan solo 0.15% de su presupuesto, 0.15% de su presupuesto, pero seguro las capacitaciones a los amigotes deben haber y muchísimos. Entonces, aquí puede haber incrementarse el presupuesto, puede haber una modificación y seguro que va a mejorar y vamos a ver cómo disminuyen los casos de feminicidios que como consecuencia de las denuncias que se hacen y quedan ahí durmiendo el sueño de los justos, lamentablemente. Luego, falta también mucho por hacer, obviamente, en su sector, donde hace más de 2 años hemos pedido desde mi despacho la creación de estas fiscalías especializadas. Hoy día se ha dicho que hay voluntad, no existe esa voluntad, hemos confirmado, averiguado en el fuero interno y en verdad no existe ni se ha movido un solo papel en este sentido y como decía, sin embargo, el Poder Judicial sí ya y los otros, digamos, operadores de justicia en esta materia sí lo han venido haciendo. Otro tema que falta, el mejoramiento, y ya lo han comentado aquí varios congresistas, el mejoramiento de los protocolos de atención de los médicos legistas. ¿Son mal pagados? Mejore, deje las consultorías y la publicidad y le va a ir mucho mejor. Y también falta médicos legistas, obviamente, por supuesto que faltan, pero no es un tema de recursos, ya lo hemos visto. También la implementación y actualización permanente de este registro único de víctimas y agresores, que lo establece y lo ha mencionado también uno de los congresistas aquí presentes, el artículo 42 de este registro en la Ley de Violencia contra la Mujer. ¿Es de competencia de quién? No es del Poder Judicial, no es de la Policía, no es del Congreso, no es de los Centros de Emergencia Mujer, es del único que falta y que no actúa, que son la Fiscalía. Ellos son quienes tienen la posibilidad de hacer público este registro de las personas, no solo de las víctimas, sino ahora también, Presidenta, como usted tiene conocimiento y todos los miembros de esta comisión saben, también del registro de los agresores, para que las víctimas puedan saber quiénes son estos sujetos y no se les vuelvan a cruzar en el camino. Hay mucha ineficiencia por este tema del registro, que no es público, y la idea obviamente, y así lo establece la ley en su artículo 42, es que todos conozcamos el rostro y nombre de los agresores y asesinos de mujeres en este país. Otro de los temas que no se ha hecho nada, que no se ha avanzado nada, es por qué muchas mujeres no se acercan ante la Fiscalía, porque vemos justamente la inoperancia y muchas veces no son las fiscalías de familia, sino también esto lo ven las fiscalías penales, que son las especializadas porque son delitos penales. Entonces es ahí donde también tiene que haber una mayor y una mejor capacitación, una constante capacitación. Entonces, no sé dónde puede estar el problema. Sería importante que aquí, como lo ha dicho muy bien la congresista Beteta, se pueda hacer un mea culpa, y más que un mea culpa, mirar, porque nosotros no necesitamos que vengan y nos digan acá, ay sí, y nos lloren
penas, sino que básicamente nos digan cuáles son los problemas, cuáles son las deficiencias, cómo nosotros podemos mejorar. Nosotros felices en hacer una mesa de trabajo y de manera coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, juntarnos, mejorar la legislación. Tenemos toda la disposición, los 130 congresistas. Se está haciendo un pleno temático sobre la materia, pero ayúdenos también a ver dónde están las falencias. Nosotros estamos señalando dónde están las falencias, y las falencias están en el Ministerio Público, que son los que no están actuando, y quisiéramos saber que ustedes respecto a estas falencias también nos digan por qué. ¿Por qué? Falta de presupuesto no lo es. Aquí se dijo falta de presupuesto, pero no lo es. Señora Presidenta, el congresista Lapa me está pidiendo una interrupción, si usted está de acuerdo. Congresista Lapa, tiene usted la interrupción, por favor, es una interrupción, así Sí. que sea breve. Muchas gracias, señora Presidenta, y saludar al señor fiscal y a los colegas. Sí, efectivamente, lo que acá interesa es focalizar el problema. Yo, con mi modesta experiencia de abogado, de repente debo señalar el problema que estamos entrando en un sistema de implementación del nuevo Código Procesal. En este caso, los operadores de este Código Procesal Penal es la policía, la fiscalía, el Poder Judicial. La investigación preliminar y la investigación preparatoria lo tiene el Ministerio Público. Y consecuentemente, se ve permanentemente la deficiencia de los fiscales. Y aún más, la Fiscalía no tiene personal. Lo que hacía el Poder Judicial era un sistema. La doctora Beteta perfectamente conoce esta situación. Entonces, esa es la deficiencia que hay. Aún más los problemas que vemos, ¿no?, que acá en Lima, peor lo que pasa en Huancavelica, que en Ayacucho, ni siquiera la prensa llega. Esa es la verdad. Entonces, en este caso, ya han dicho a los colegas, sería necesario de repente que entremos a capacitar desde ya a todos los fiscales para que luchen contra este mal flagelo que hace contra nuestras hermanas. Realmente todos estamos indignados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Para que culmine, congresista León. Gracias. Para culminar, Presidenta, yo quiero manifestar que aquí no se trata de personalizar nada. Yo tengo un gran aprecio y gran estima por el fiscal de la Nación. Creo que en otros rubros se está trabajando de manera bastante ejemplar. Sin embargo, en este, no. En este no. En este se está fallando y mucho. Y él es el responsable como titular del sector. Así que es importante que el día de hoy pueda darnos a conocer cuáles son los problemas por los cuales la Fiscalía está fallando de esta manera y está defraudando, como institución, nos está defraudando a todos los peruanos, y sobre todo a las mujeres peruanas. Ojalá que usted tenga una hija y que nunca pase por una situación como esta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, Presidenta. Yo quiero saludar a la Presidenta, a usted, porque fue a través de su insistencia, no solo en esta comisión, sino el jueves en el Pleno, cuando usted públicamente exigió la presencia del fiscal al Pleno, porque se le había invitado a esta comisión y lamentablemente no vino. Presidenta, cuando escuchamos al fiscal, y ahora sí me causa asombro, para el fiscal, Presidenta, todo está perfecto, no hay problema, todo está bien. Y si no hay problema, entonces ¿qué vamos a solucionar? Si todo está perfecto. Presidenta, no solo en su discurso por el aniversario del Ministerio Público dijo que todo estaba bien, sino que, Presidenta, hoy acá nos dice que los fiscales están actuando de acuerdo a ley. Pero tú preguntas a la ciudadanía, ¿percibe esto? No lo percibe, Presidenta, no lo percibe. Somos testigos. Y ya algunas colegas mías han mencionado, somos testigos de incomprensibles resoluciones por parte de fiscales, que teniendo al abusador, que teniendo al violador, contando con las pruebas, habiendo testigos, señalan, habiendo testigos que señalan que esa persona es el que ha agredido o esa persona es quien ha violentado, simplemente, Presidenta, sueltan al delincuente. Entonces la población no percibe el accionar del Ministerio Público.
yo quisiera saber, ¿no?